Muy bien, ahora ya se está compartiendo la pantalla. Ahora estoy compartiendo el documento. Voy a poner a pantalla completa y vamos a iniciar la presentación. Ustedes me avisan, por favor, por el tema de la señal. Si hay algún inconveniente, entonces vemos cómo subsanar. Muy bien, hoy la práctica que vamos a desarrollar corresponde al aparato cardiovascular. Vamos a hablar de patología cardíaca isquémica. También vamos a hablar de la parte de patología vascular, tales así vamos a hablar de los aneurismas, vamos a hablar de complicaciones en la aterosclerosis, pero más inclinado todo hacia la parte de cardiopatía isquémica y de sus complicaciones. Después, muy brevemente, después las vasculitis y finalmente vamos a hablar de algunas patologías tumorales que son realmente escasas, ¿verdad? Excepto el mixoma auricular que vamos a estar hablando, ¿verdad? Mostrando las imágenes, sobre todo haciendo hincapié en los criterios diagnósticos de las patologías. Muy bien, entonces acá tenemos una imagen de isquemia cardíaca, ¿sí? Y lo primero que tenemos que ver es el diagnóstico de la isquemia cardíaca. Nosotros lo vamos a ver por la necrosis de los miocardiocitos. Y la necrosis de los miocardiocitos se hace evidente por la ausencia de los núcleos. Eso es un criterio, el más importante de todos los criterios, es la pérdida de los núcleos de los miocardiocitos, ¿sí? Otro criterio es la hipereosinofilia de los miocardiocitos, o sea, se vuelven más eosinófilos de lo habitual, ¿sí? Entonces, ven como acá no hay núcleo, acá tampoco, acá sí hay algunos miocardiocitos nucleados todavía, o sea, no están necróticos, pero todos estos que están acá ya están totalmente necróticos y por lo tanto no tienen núcleos. También tienen hipereosinofilia, que es otro criterio de necrosis o muerte celular, ¿sí? Y en el miocardio, esa necrosis es debida a la isquemia, o sea, la falta de riego sanguíneo, y esa falta de riego sanguíneo es producida en la mayoría de los casos por complicaciones de placas ateroscleróticas, o sea, son los ateromas de los vasos coronarios. Y dentro de todos los vasos coronarios son las arterias grandes, epicárdicas, las que frecuentemente se comprometen, se ocluyen y producen entonces la isquemia. Y después, dentro de lo que es el tiempo de evolución de la patología isquémica, hay que ver el otro componente, que es el componente inflamatorio. Ahí vemos los polimorfos nucleares neutrófilos, muy exuberantes los polimorfos nucleares neutrófilos, que nos marcan justamente el tiempo de evolución de esta patología, es decir, alrededor de 1 a 3 días, ¿verdad? Porque el infarto de miocardio va evolucionando por varios estadios. Inicialmente no hay inflamación, sobre todo cuando hablamos de horas de evolución, pero después ya cuando entramos a los días de evolución, a partir de un día en adelante, 1 a 3 días, la inflamación aguda es muy llamativa y aparecen los polimorfos nucleares neutrófilos, ¿sí? ¿Qué hacen estos polimorfos? Liberan sus enzimas y esas enzimas intentan digerir enzimáticamente los restos de miocardiocitos muertos que se encuentran ahí en el tejido. Todo lo que habíamos estudiado hasta ahora con respecto a la evolución de la inflamación en patología general se va a cumplir ahora, pero dentro de lo que es el tejido miocárdico. Es decir, primeramente se va a morir o se va a necrosar el miocardio, luego eso se va a inflamar de forma aguda, luego va a ser absorbido estos detritos celulares por macrófagos, eso ya es más adelante, cuando hay un cambio del tipo de células inflamatorias de población inflamatoria, y finalmente eso se va a reemplazar por un tejido de granulación que tiene muchos vasos sanguíneos, y finalmente eso se va a cicatrizar, es decir, se va a depositar colágeno y va a formar la cicatriz colagénica del infarto de miocardio, ¿verdad? Esa misma evolución nosotros la vimos ya en patología general y ahora lo vamos a ver dentro de lo que es el miocardio isquémico, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante el tiempo de evolución. Recordar que inicialmente la isquemia miocárdica no tiene eventos visibles ni macroscópicamente
ni microscópicamente, sobre todo cuando tenemos los primeros 30 minutos de isquemia, que es todavía considerado reversible la lesión. Ahí no hay ninguna alteración morfológica micro ni macroscópica, ¿verdad? Solamente se ve a nivel ultraestructural con microscopía electrónica de transmisión, sobre todo el edema mitocondrial, ¿sí? Y después ya de los 30 minutos a 4 horas aproximadamente, ahí sí ya tenemos la irreversibilidad de las lesiones que se ve por la rotura de las membranas plasmáticas o el sarcolep. En ese estadio tampoco vemos todavía en horas, a 4 horas, traducción microscópica macroscópica. Recién a partir de las 24 en adelante podrían aparecer algunas alteraciones. Hay una tabla que ustedes deben fijarse después en su libro del Robin, en donde va evolucionando según los días, horas, etcétera, meses, etcétera, los cambios macromicroscópicos asociados a las distintas lesiones. Entonces eso deben ir a mirar. Después les menciona acá el diagnóstico de la lesión del ventrículo izquierdo, y la lesión es toda esta masa que se encuentra alojada engrosando la pared del ventrículo, que es justamente un trombo mural. Es un trombo de fibrina, por eso tiene áreas de rotura, es friable, porque la fibrina es friable, ¿verdad? Es un trombo de fibrina que engrosa toda la pared del ventrículo izquierdo. Aparte de este trombo mural muy grande, hay áreas de infarto. Estas son áreas de infarto, todas estas áreas pardo rojiza a pardo grisácea. Estas áreas blanquecinas que vemos acá son áreas de cicatrización de infartos previos también. Esto es área de cicatrización y esto es áreas de infarto que tienen días de evolución. Y este trombo mural es una evolución, es una complicación justamente de un área infartada. Porque lo que ocurre es que cuando se infarta un área de miocardio y esa área es muy grande y compromete un gran porcentaje del espesor de la pared miocárdica, se debilita la pared, y si se rompe el endocardio, que es la capa que reviste internamente al corazón, entonces se expone toda la superficie trombogénica subendocárdica y se va formando el trombo, y cada vez se va depositando mayor cantidad de fibrina, porque recuerden que en el ventrículo izquierdo la presión hace que la sangre vaya adicionando cada vez más placas de fibrina al trombo. Muy bien. Después acá muestra otra imagen de un infarto agudo de miocardio también, con las áreas pardo rojizas irregulares, ¿sí? Características de este tiempo de evolución, en este caso hablamos de 4 a 12 horas, es más precoz de lo que vimos recién en días. ¿Cuál es la diferencia en la micro con el anterior? La diferencia más notable es que todavía no hay un infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear neutrofílico. Sí hay necrosis de miocardiocitos, acá hay ausencias de núcleos de miocardiocitos, acá hay un núcleo de miocardiocito, pero el resto, toda esta zona, no tiene núcleos de miocardiocito. ¿Por qué? Porque están necróticos. Y también hay eritrocitos extravasados en los capilares, o sea, hay también hemorragia. Justamente esa hemorragia, esa extravasación eritrocitaria es lo que le da ese color rojizo a la macroscopía, característico. ¿Sí? Cuando esto va evolucionando más allá, alcanza un día de evolución adelante, ahí recién va asomando el proceso inflamatorio agudo rico en polimorfonucleares neutrófilos. Muy bien. Y esta es justamente la causa del infarto de miocardio, es la obstrucción por trombo, o sea, una trombosis de una arteria coronaria. O sea, la trombosis coronaria que vemos acá, esto es un trombo, esto está adherido a la pared vascular, es una arteria epicárdica, justamente esto es un corazón que tiene todavía el epicardio adherido, y estos vasos se van seccionando longitudinalmente para poner la superficie interna luminal. Cuando vemos un cuerpo intravascular pardo negruzco, eso que está adherido, obviamente, eso es un trombo, ¿sí? Un trombo coronario. ¿Qué es lo que ocasiona la mayoría de los casos de estos trombos coronarios? Es la aterosclerosis de los vasos coronarios, y de todos los vasos coronarios los más importantes son los vasos epicárdicos, porque son los vasos más grandes y que aportan la mayor cantidad de sangre al miocardio. Pero también existen vasos más pequeños como los capilares miocárdicos, pero que también se pueden trombosar. De hecho, hay un patrón de infarto, ¿verdad?, que se llama un patrón de microinfartos intramurales,
pero es menos frecuente. Lo más frecuente es que se trombosis y se ocluyan estos vasos epicárdicos y eso genere la isquemia. Y acá vemos otro momento de la evolución del infarto agudo de miocardio, es una lesión blanquecina, blanquecina. Cuando nosotros vemos una lesión blanquecina, ya estamos frente a una cicatriz. O sea, esto de tejido colágeno es lo que está formando acá. Y ahí ya tenemos meses de evolución, ¿verdad? 2 meses o más de evolución. O sea, para que tener una cicatriz blanquecina de colágeno, mínimo debemos tener meses de evolución dentro de lo que es una evolución del infarto agudo del miocardio, ¿verdad? No es lo mismo hablar de una lesión amarillenta, beige amarillenta, que de una lesión blanquecina, porque todo lo que es blanquecino corresponde a cicatrices de colágeno. Muy bien. Y esto es lo que les estaba mencionando, el tejido de granulación, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es un tejido de granulación? Porque tiene muchos vasos, ¿ven? Estos capilares, muchísimos capilares chiquititos, sobre un fondo inflamatorio. El fondo inflamatorio tiene células mononucleares, sobre todo, ¿verdad? Algunos polimorfos nucleares también por ahí, ¿verdad? Algunos neutrófilos, pero ya va habiendo un cambio del tipo celular, ya disminuye la cantidad de neutrófilos y va aumentando la cantidad de macrófagos y linfocitos, ¿sí? Y sobre todo los capilares. Cuando vemos esta gran cantidad de vasos capilares sobre un fondo inflamatorio, eso corresponde a un tejido de granulación, ¿verdad? Y este tejido de granulación corresponde a un tiempo de evolución de 7 a 10 días, ¿sí? Sobre todo a partir de los 7 días va apareciendo el tejido de granulación y el diagnóstico de órgano hacemos acá con el núcleo central de este miocardiocito. Estas son áreas viables todavía. Este núcleo está ya a punto de desaparecer, o sea, estos miocardiocitos necróticos, ¿verdad? Y toda esta área que está reemplazada por el tejido de granulación es área ya totalmente necrótica. Eso también hace falta aclarar que el miocardio necrótico, la célula miocárdica necrótica ya no se vuelve a recuperar nunca más porque el miocardio no puede hacer reposición de células nuevas por mitosis, ¿sí? El único tipo de músculo que puede reponer células por mitosis es el músculo liso, pero el músculo estriado, ni el cardíaco, ni tampoco el esquelético pueden reponer células por mitosis. Entonces, cuando muere un miocardiocito, ya muere para siempre y lo único que se puede hacer es reemplazar el espacio de ese miocardiocito por tejido colágeno, o sea, una fibrosis o una cicatrización, pero ese colágeno nunca va a tener la misma resistencia mecánica que el miocardio. Por eso es que esas zonas de infarto igualmente quedan, digamos, delgadas. Y esto es lo que corresponde a una cicatriz, o sea, fibrosis, colágeno. Todo esto de colágeno, abundante colágeno. Algunos miocardiocitos han quedado atrapados dentro del colágeno, pero ya decimos que es una cicatriz madura porque solamente tiene colágeno. Ya no vemos vasos sanguíneos, no podemos decir que es tejido de granulación porque no vemos un fondo inflamatorio y no vemos vasos, ni capilares, ni otros vasos, solamente es colágeno cicatricial. Entonces, hablamos directamente de que es una cicatriz de un infarto de miocardio, o también se puede decir infarto de miocardio antiguo, y la fecha es el tiempo de evolución de por lo menos 2 meses o más tiempo de evolución, ¿sí? Y dentro de lo que es el infarto agudo de miocardio, hay muchas complicaciones. Por ejemplo, acá vemos unas zonas de infarto reciente, por lo menos 2 a 24 horas, áreas rojizas. Y acá, fíjense cómo se ha roto la pared del ventrículo izquierdo. Esto es una rotura de la pared ventricular y ya ha comenzado a aparecer hemorragia subepicárdica. O sea, esto está a punto no solamente de romperse, sino está a punto de perforarse. Cuando esto se perfore, la sangre va a llenar todo el espacio epicárdico y ahí ya se va a producir un taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es cuando todo el espacio pericárdico se llena de un material, en este caso sangre, y la sangre comprime a todo el corazón, impidiendo que se expanda y genera entonces un shock cardiogénico, ¿sí? Las roturas de miocardio son complicaciones frecuentes de los infartos, sobre todo transmurales. Ven acá, esto es un infarto transmural. Hay 3 patrones macroscópicos: el infarto transmural, que es de todo el espesor; el infarto subendocárdico, que es solamente el que afecta al espacio subendocárdico; y el patrón de microinfartos murales, que tiene
pequeños foquitos de infarto en el espesor del miocardio. Este es un infarto transmural, ya acá complicado, ¿verdad? Con una rotura y próximo a perforarse. Cuando se perfora todo, ahí ya se va a complicar del todo y el óbito. Y esta es otra complicación que podemos tener en el infarto del miocardio, que le ocurre a la pared ventricular cuando la isquemia lo debilita. Lo que ocurre es que al debilitarse la pared ventricular se va dilatando cada vez más. Ven que acá debió haber estado la pared ventricular, así debería haber sido. Pero ¿qué ocurrió acá? Se dilató como si fuera un globo, ¿sí? A esa dilatación de la pared ventricular, en este caso, se le llama aneurisma, ¿verdad? Aneurisma de la pared ventricular. Y dentro de este aneurisma se formó un trombo aneurismático, porque al dilatarse la pared hay éstasis de sangre en esa zona y se forman trombos entonces aneurismáticos o dentro de los aneurismas. O directamente se dice aneurisma con trombo. Para que sea aneurisma la lesión, tiene que haber una dilatación sacular de la pared, porque los aneurismas también existen en las arterias, ¿verdad? Por ejemplo en la aorta, o también existen aneurismas en polígono de Willis, ¿verdad? Los aneurismas en fresa, que son congénitos. Hay varios tipos de aneurismas, pero para que sea aneurisma tiene que haber una dilatación de la pared, ¿verdad? Una dilatación. Y al dilatarse se pueden formar secundariamente entonces los trombos. Muy bien. Y estos son los infartos llamados subendocárdicos. A ver, disculpen, ahí está. Estos son los infartos subendocárdicos cuando la isquemia o la lesión se ve macroscópicamente por debajo del endocardio. A eso se le denomina infarto subendocárdico, ¿verdad? ¿Por qué aparece el infarto subendocárdico? Porque se obstruyeron inicialmente los vasos coronarios, pero por la fibrinólisis, ya sea una fibrinólisis farmacológica o fisiológica del cuerpo, se destapan esos vasos coronarios y entonces se vuelve a recuperar la irrigación del resto del miocardio, porque la sangre al salir de los vasos epicárdicos irriga mejor toda la mitad externa del miocardio y la mitad interna y sobre todo la zona subendocárdica del miocardio es la que recibe menor irrigación sanguínea y por lo tanto es la zona que primero se infarta, es la que primero sufre isquemia, vamos a decir. Hay una pequeña zona de miocardio subendocárdico que recibe oxígeno directamente desde la cavidad ventricular. Esa zona tampoco se infarta. Entonces, por eso es que siempre queda una zona de miocardio subendocárdico no necrótica y debajo de esa silla aparece la zona de necrosis. Si no se hubiera, digamos, desobstruido esa arteria, entonces hubiera proseguido este infarto del patrón subendocárdico, ya se hubiera hecho transmural, ¿sí? Y pueden haber combinaciones en un mismo corazón, pueden haber área de infarto subendocárdico y también infarto transmural. O sea, eso no es algo característico de un infarto de un evento en un momento dado, ¿verdad? Acá también hay más infarto subendocárdico, ¿verdad? Bien alrededor de la cavidad. Y aparte también llama la atención el engrosamiento de la pared ventricular, el engrosamiento concéntrico, ¿verdad? O sea, un paciente hipertenso probablemente que posterior a haber hecho la hipertrofia hizo entonces su evento isquémico. Y este es el infarto transmural, ven cuando el área de isquemia, en este caso paro rojizo, compromete prácticamente todo el espesor, entonces hablamos de infarto transmural. Esto es un infarto reciente, ¿verdad? Tiene días de evolución y esto es un infarto antiguo, por lo menos meses de evolución. El color es lo que orienta sobre el tiempo de evolución, porque cuando es blanquecino hablamos de meses de evolución. Y esta es otra imagen de infarto transmural también, asociado a una marcada hipertrofia del miocardio ventricular, ¿verdad? Una hipertrofia de toda la pared ventricular y estas áreas rojizas corresponden también al infarto de miocardio. También es un infarto transmural, inclusive esto ya está comprometiendo la zona del epicardio, o sea que probablemente ya hubieron perforaciones en esta zona. Habría que ver un poquito otro ángulo de la macro, pero hasta transmural podemos decir con certeza de que es el infarto. Y esta es otra área de infarto antiguo, ven ustedes de color blanquecino característico, provocado por la fibrosis y el depósito de colágeno. Ven que hay áreas irregulares de depósito de colágeno, ¿sí?
y la hipertrofia del miocardio ventricular, concéntrica también, marcado engrosamiento, lo que nos habla de la etiología. La hipertensión arterial probablemente es lo que ocasionó el engrosamiento del miocardio, que ocasiona aumento del consumo de oxígeno y que después eso, debido a que no se le puede proveer suficiente oxígeno, entonces hace la isquemia el corazón. Y esta es otra complicación. Esto es una trombosis mural, es un trombo un poco más pequeño de lo que habíamos visto en la imagen anterior, pero igualmente es un trombo mural. Es un trombo que se forma sobre un área de afinamiento de la pared ventricular, ¿sí? Otra complicación frecuente de ver en áreas de infarto. Tenemos signos de infarto acá, ven áreas blanquecinas, áreas pardo rojizas, ahí vemos las áreas de infarto asociadas a las áreas de trombosis. Y esta es la lesión provocada por reperfusión. Cuando se produce la reperfusión, lo que ocurre es que el miocardio, que ya estaba necrótico, recibe sangre y esa sangre se agolpa dentro del área necrótica. Y eso le hace o le da macroscópicamente la lesión una coloración más parduzca o pardo grisácea, como ven ustedes ahí. No es tan rojiza como la que habíamos visto, sino que es un poco más pardo grisácea o pardo oscura. Y la reperfusión es un evento que suele ocurrir frecuentemente porque si el paciente logra llegar, digamos, a desobstruir ese vaso coronario por fibrinólisis o tratamiento farmacológico, entonces es frecuente que el miocardio tome ese aspecto y esa coloración. Esto microscópicamente se va a traducir en las necrosis con bandas de contracción, se llaman. Las bandas de contracción son unas bandas eosinófilas irregulares, parecerían unos discos intercalares gruesos, los parecerían, ¿verdad? Pero son las bandas de contracción que se asocian a estos eventos de reperfusión. Y ven ustedes que hay también áreas blanquecinas en otras zonas del miocardio que corresponden a áreas de infarto antiguo. O sea que el paciente ya tuvo eventos previos isquémicos antes del evento actual, que es ese. Muy bien. Después salimos un poco de la parte isquémica y nos vamos a otro grupo de patología de tipo inflamatoria. Entramos a la fiebre reumática. La fiebre reumática a nivel cardíaco puede producir una cardiopatía reumática aguda o una cardiopatía reumática crónica. Recordar que la fiebre reumática es producida posterior a una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Posterior a esa infección, que puede ser, por ejemplo, una amigdalitis por el estreptococo, se genera una interacción antígeno-anticuerpo en el organismo, o sea, el organismo genera anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que después esos anticuerpos van a reaccionar de forma cruzada contra antígenos propios del organismo. Uno de ellos son, por ejemplo, antígenos del miocardiocito. También reacciona contra antígenos de las articulaciones grandes y también contra antígenos del sistema nervioso central, ¿verdad? Por eso es que la fiebre reumática tiene varios criterios diagnósticos, aparte de las miocarditis. También puede afectar el sistema nervioso central produciendo la corea o también la parte articular, sobre todo las articulaciones grandes. Y lo que estamos viendo acá es el llamado cuerpo o granuloma de Aschoff, ¿sí? Que está constituido básicamente por unos macrófagos activados de una forma muy particular que se llaman células de Anichkov o células en oruga, que van formando un granuloma, ¿verdad? Este granuloma forma una miocarditis, ahí ven ustedes los miocardiocitos, y estos granulomas obviamente van produciendo alteraciones de la transmisión de los impulsos, contracción de los miocardiocitos, provocando anormalidades miocárdicas en la contracción. Por eso es que es severo, puede ocasionar arritmias o muerte. Y se diagnostica justamente por biopsia. El granuloma, constituido por células de Anichkov, células en oruga, tiene su cromatina en el centro del núcleo en forma de una banda irregular, por eso se llama células en oruga. Y también vemos colágeno que puede estar necrótico, puede tener necrosis fibrinoide del colágeno y algunos que otros linfocitos también. Y se encuentran en el espesor del miocardio.
Y recordar que estos granulomas o cuerpos Aschoff solamente se encuentran en la fiebre reumática aguda. Nunca vamos a encontrar en la forma crónica, porque la forma crónica, la cardiopatía reumática crónica, es una patología fibrosante y deformante, ya sin granulomas de Aschoff. Mientras que la fibrosis no es un evento, no es un elemento de la forma aguda de la fiebre reumática. Esta es una forma aguda de fiebre reumática. Después vemos otra imagen, en este caso estamos viendo las llamadas vegetaciones, ¿verdad? Todos los cuerpos que se encuentran adheridos a las válvulas cardíacas se denominan vegetaciones, ¿sí? Y dentro de estas vegetaciones hay dos grandes grupos. Tenemos vegetaciones estériles o vegetaciones que no están infectadas y vegetaciones infectadas que se clasifican de las endocarditis infecciosas, ¿sí? Y hay que mirar varias características. Por ejemplo, en este caso, el antecedente clínico que tenemos, que es un paciente oncológico con cáncer de páncreas, y estamos viendo un corte de válvula aórtica que tiene numerosas vegetaciones rojizas múltiples en los bordes de cierre de las válvulas. Pero fíjense cómo, por más de que hay numerosas vegetaciones, no hay destrucción de las valvas, ¿verdad? No hay destrucción. Están íntegras las valvas. Y las cuerdas también están íntegras, no están rotas, no están fibrosadas tampoco, ¿verdad? Y después en la microscopía vemos la biopsia de estas vegetaciones, es todo fibrina, acá vemos un poco de hemorragia, ¿verdad? Pero no hay proceso inflamatorio. Y acá abajo vemos el tejido de la valva, un tejido conectivo que tampoco tiene proceso inflamatorio, y más fibrina por aquí. Entonces, esta es una vegetación que no está colonizada por agente infeccioso y es marasmática a la endocarditis porque está asociado a un paciente con cáncer. Justamente ese marasmático, el término marasmático, hace alusión a pacientes con algún tipo de neoplasia, puede ser cualquier tipo de neoplasia, y que tiene asociado vegetaciones en las válvulas cardíacas. No, no solamente la aórtica, puede ser la mitral, etcétera, cualquiera de ellas, ¿sí? Y está clasificada dentro de las endocarditis trombóticas no bacterianas, ¿sí? Muy bien. Después, acá vemos, sí. ¿Y cómo se diferenciaría en la microscopía que era una valva? ¿Qué es la valva? Para ver la histología de la valva hay que hacer un poco un repaso de la histología de la valva. Acá abajo no estamos viendo todo el tejido valvular, ¿verdad? Recordar que la valva tiene una túnica fibrosa en el medio y tiene un lado auricular, un lado ventricular, ambos lados recubiertos por endotelio, ¿verdad? Pero si no te muestra el resto de la valva, es lo que vemos, ¿verdad? Pero igualmente uno ve toda la fibrina que está acá en la vegetación sin proceso inflamatorio. Esto enseguida vamos a ver otra imagen como en las endocarditis infecciosas bacterianas el proceso inflamatorio agudo destruye la valva. Se nota luego la inflamación que va destruyendo la valva, cosa que acá no vemos. Esta es la superficie de la valva, está la fibrina, la vegetación fibrina adherida a la superficie de la valva, pero no la destruye, ¿sí? No la destruye, no la perfora. Y se correlaciona obviamente con la macroscopía. Veremos más imágenes más adelante para hacer la correlación. Muy bien, después acá habla de una lesión de la válvula mitral y la pregunta es si es aguda o crónica y la clave está en identificar la alteración que tiene. Y fíjense, esto está marcadamente engrosado y tiene un color blanquecino, como ven ustedes la valva. Están fusionadas las valvas, acá debería haber una comisura que no hay porque están fusionadas. Y las cuerdas tendinosas que deberían ser como esta, también se encuentran fusionadas, están acortadas y están engrosadas, ¿verdad? Todos estos cambios son debido al depósito de colágeno, o sea, al depósito de, o sea, la fibrosis y depósito de colágeno. Y toda la patología que fibrosa la valva, en este caso la válvula mitral, a ver, disculpen, es debido justamente a la fiebre reumática crónica o la cardiopatía reumática crónica, que a la inversa de la forma aguda, la cardiopatía reumática crónica es fibrosante y deformante y fibrosa y deforma las valvas y también las cuerdas tendinosas, ¿verdad? Obviamente esto, al estar fibrosado, queda totalmente rígido
y ya no funciona, es decir, no se pueden abrir y cerrar y genera insuficiencia valvular. La forma aguda de la fiebre reumática no produce fibrosis, lo que produce es vegetaciones en la forma aguda, y esas vegetaciones tiene las células de Achow, las células de Anichkov, etcétera, que habíamos estado mencionando. Justamente acá aparecen las células o miocitos de Anichkov, ¿sí?, que encontramos en la fiebre reumática aguda, ¿sí? Es un macrófago activado de forma particular, tiene la cromatina en el centro del núcleo como si fuera una línea ondulada su cromatina. Las células en oruga también se le llama a las células o miocitos de Anichkov. Solamente se le ve en la fiebre reumática aguda, la forma crónica ya no tiene. Y todo esto es colágeno del granuloma, ¿sí? Colágeno del granuloma. Otra imagen de una valvulopatía reumática crónica. Ese color blanquecino debido a la fibrosis es muy llamativo. Fíjense que las cuerdas tendinosas están engrosadas, están fusionadas, están acortadas y las comisuras en las valvas están también fusionadas, ¿sí? Y esto es entonces característico también de la forma crónica de la cardiopatía reumática. Esto es totalmente irreversible, solamente la terapia de reemplazo valvular podría solucionar esto porque es totalmente ya irreversible. Después acá estamos viendo otra lesión, en este caso sobre la aurícula. Acá también vemos pequeñas vegetaciones en los bordes de cierre de la válvula mitral, y esta lesión blanquecina se denomina placa de McCallum y se forma sobre la pared de la aurícula, en este caso de la aurícula izquierda, ¿sí? La placa de McCallum vemos también en la fiebre reumática aguda y se debe al depósito de tejido inflamatorio o nódulos Achow en el tejido subendocárdico o en el tejido miocárdico también de la pared auricular. Porque recordar que la miocarditis, la cardiopatía reumática, mejor dicho, afecta las tres túnicas del corazón. Produce una pancarditis, produce una endocarditis, una miocarditis y una pericarditis. Esa es la forma aguda. La forma crónica es fibrosante deformante, afectando a valvas y a cuerdas tendinosas. Muy bien, y acá estamos viendo el otro tipo de vegetación, pero estas son las vegetaciones destructivas. Fíjense que las vegetaciones son muy voluminosas, han perforado la valva en esa zona. Ven acá cómo se perforó la valva, y las vegetaciones han reemplazado prácticamente a toda la valva. Ya casi ni se ven las valvas porque estas vegetaciones las han destruido completamente. Entonces, estas vegetaciones que se ven macroscópicamente grandes, destructivas, irregulares, y más si tenemos antecedentes de un paciente consumidor de cocaína, es decir, que tiene riesgo de introducir agente bacteriano en la circulación general, corresponde a una endocarditis bacteriana aguda, ¿sí? O una endocarditis infecciosa aguda también se le llama, aunque la mayoría de los casos son las bacterias las causas etiológicas más frecuentes, entonces la endocarditis bacteriana aguda. Estas son formas infectadas, son vegetaciones que fueron infectadas por bacterias, y las bacterias fueron las que gatillaron, digamos, el proceso inflamatorio agudo con destrucción del tejido valvular. Es esa inflamación aguda lo que termina destruyendo el tejido valvular, que es lo que vemos acá. Todo este material basófilo que vemos acá corresponde a las colonias bacterianas. Esto es la pared de la valva que está siendo destruida, está siendo comida, digamos, destruida por el proceso inflamatorio y por las colonias bacterianas. Y lo mismo vemos acá. Toda esta zona de la valva ya está totalmente necrótica, hay tejido necrótico desprendido asociado a las colonias bacterianas, ¿verdad? Así se ven las colonias bacterianas con ese color basófilo, y así se ve el tejido inflamatorio, ¿verdad? Destruyendo la valva, es todo esto que vemos acá, ¿sí? Y la valva puede ser destruida en su totalidad. Acá vemos una vegetación muy grande y en esta zona ya no hay valva, se han destruido completamente las valvas, se han perforado, destruido o, digamos, se han borrado también se dice. Este es otro ejemplo de endocarditis bacteriana aguda o endocarditis infecciosa, también se le llama.
Fíjense, esta es diferente. Acá vemos la valva, acá vemos la vegetación de fibrina, una masa de fibrina. No tiene proceso inflamatorio, no tiene colonias bacterianas. Estaba laxamente unida a la valva, tal es así que se despegó inclusive. Y la valva está indemne, ¿verdad? No tiene inflamación, no tiene destrucción, no tiene necrosis. Y acá vemos la vegetación está adherida a la valva, pero la valva está intacta. ¿Ven? Sí tiene acá un proceso hiperémico, una congestión periférica, pero aparte de eso no tiene destrucción ni perforación. Las tres valvas están íntegras. Entonces a esta le clasificamos como una endocarditis marasmática, o sea, una trombótica no bacteriana también, ¿verdad? Se les mete todo dentro de ese grupo de las trombóticas no bacterianas o no infecciosas. Este es otro ejemplo de una bacteriana aguda. Fíjense en la vegetación, acá hay una gran perforación de la valva, acá también se perforó, acá hay mucha hemorragia. Toda esta zona ya no tiene valva, acá quedó la otra valva, tiene también acá su lesión, entonces es una vegetación destructiva irregular y es una endocarditis bacteriana aguda también. También es una endocarditis bacteriana, son vegetaciones grandes, sí, Una consulta. sí. ¿Por qué siempre se asocia la cocaína a la endocarditis? Así de pura curiosidad nomás. La cocaína produce, bueno, aparte del hecho de poder introducir a la circulación periférica agentes infecciosos, la cocaína también produce vasoespasmo, se comprobó, ¿verdad? Y el vasoespasmo puede afectar a múltiples vasos sanguíneos, pueden ser vasos coronarios, pueden ser vasos cerebrales o inclusive vasos del músculo esquelético. Entonces, todos los casos en donde se sospecha la presencia de cocaína, hay que descartar esas dos cosas, ¿verdad? Una isquemia por vasoespasmo o la presencia de agentes infecciosos en la circulación. Es bastante frecuente, es de ver. Bueno, entonces vemos acá vegetaciones grandes, destructivas, vegetaciones irregulares, y acá vemos colonias bacterianas, ahí se ven las colonias bacterianas. Esto es proceso inflamatorio agudo, destrucción de la valva, todo esto es tejido inflamatorio, esto es el tejido de la valva y esto es la inflamación con las colonias bacterianas. Entonces también endocarditis bacteriana o infecciosa aguda. Esta, fíjense, son vegetaciones chiquititas, no están en los bordes libres, más está hacia la zona de las bases de las valvas, no son destructivas, asientan sobre las valvas, pero no la dañan, no la perforan, no la destruyen. Y acá vemos la fibrina adherida de forma laxa a la valva. Esta es la valva, no tiene proceso inflamatorio, ¿verdad? No tiene destrucción, inclusive vemos ahí el endotelio. Entonces también es una trombótica no bacteriana o de tipo marasmática, ¿sí? Esta es otra patología completamente diferente que estamos viendo en el nacimiento de la aorta, en la raíz aórtica, cuando se rompe la pared, en este caso de la aorta, se produce lo que se llama disección, es decir, entra la sangre a alta presión y va disecando la pared aórtica, va despegando sus componentes. Y específicamente es todo el espesor de la túnica media muscular en donde se va despegando, ¿sí? Entonces aquí esto es una rotura con disección aórtica, ¿sí? Hay enfermedades que predisponen a esto, por ejemplo el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una enfermedad con trastorno de la calidad del tejido conjuntivo, en donde estos pacientes tienen otras manifestaciones, por ejemplo, elasticidad aumentada en la falange de los dedos o en otras articulaciones, porque el tejido conectivo no tiene la misma, digamos, rigidez que debería tener. Entonces, eso también debilita otras estructuras como las paredes arteriales y eso provoca la disección. Estas disecciones son mortales en la mayoría de los casos, producen un dolor lancinante, se dice, el paciente siente que le atraviesa una lanza por el tórax y en la mayoría de los casos produce shock hipovolémico, o sea, muerte por shock hipovolémico, la sangre queda secuestrada en el espesor de la pared arterial y, digamos, genera entonces la muerte por esa razón. Y fíjense, acá tenemos justamente una arteria y tenemos acá una luz. Esta es una luz por este lado y otra luz patológica por este lado. Ven que también hay una dilatación del diámetro de la arteria. Por eso se llama aneurisma disecante, ¿verdad? Cuando hay una dilatación de la pared, pero
esa dilatación es a expensas del desdoblamiento de la pared de la arteria, en ese caso le sumamos la palabra disecante. O sea, aparte de ser un aneurisma, es un aneurisma disecante, tiene imagen en doble luz, ¿sí? Doble luz. Esta es la luz normal y esta es la otra luz. Y estos son otros aneurismas. Acá también se cumple el aneurisma. Cuando hay un aneurisma, cuando hay una dilatación sacular de la pared, en este caso de la arteria del polígono de Willis. Estos son los famosos aneurismas en fresa, que son congénitos, o sea, el paciente ya nace con estos sin saberlo obviamente, y hay casos en donde se produce la rotura espontánea de estos aneurismas congénitos en fresa del polígono de Willis. Acá, por ejemplo, hay uno que se rompió en esta zona y eso obviamente produce un ACV hemorrágico brutal y el óbito del paciente. Bueno, lastimosamente, la única forma de saber si uno cuenta o no con estos aneurismas congénitos es haciendo un estudio de tomografía contrastada de la circulación cerebral, cosa que es bastante también delicado hacer. Siempre hay que tener en cuenta si hubo antecedentes familiares, por ejemplo, de esta patología, para entonces tener un sustento, ¿verdad?, para hacer los estudios, que no es algo que se busca siempre, digamos. Acá vemos otra arteria, ven, esta es la lámina elástica interna, tenía con una tinción especial de fibras elásticas, esta era la luz habitual y esta es la segunda luz o la luz patológica, porque también es un aneurisma disecante. Acá hubo la dilatación o aneurisma de la pared y la disección se refiere al hecho de que hay doble luz, la luz normal y la luz patológica. También se le llama imagen en doble cañón o en doble luz, ¿sí? Obviamente los eritrocitos en esa zona se trombosan y generan después complicaciones, ¿verdad?, de tipo trombosis. Acá vemos otro aneurisma de la aorta descendente. En este caso es un aneurisma sacular, se le llama, porque solamente uno de los lados de la pared arterial se encuentra dilatado. Igualmente un aneurisma porque forma una dilatación sacular, ¿verdad? La causa más frecuente en este segmento es la aterosclerosis de la arteria aórtica descendente, ¿sí? También estos riñones tienen algunas lesiones amarillentas, probablemente hayan áreas de infarto o pueden ser también áreas de pielonefritis. Pero la lesión que estamos viendo es este aneurisma. La causa más frecuente es la aterosclerosis, pues la aterosclerosis debilita la pared arterial y al hacer eso entonces se va dilatando. Fíjense la endocarditis bacteriana con las vegetaciones destructivas grandes, ¿sí? Esa es la endocarditis aguda, ¿sí? Es la que tiene las vegetaciones destructivas grandes. La subaguda es la que tiene asociada alguna lesión previa en la valva, por ejemplo, vemos áreas blanquecinas sobre las valvas, podrían ser de fibrosis previa, es decir, la valva tiene alguna otra lesión previa que impide que esta vegetación la destruya tan rápido, vamos a decir. Mientras que acá, en la forma aguda, no vemos otros signos de otras lesiones valvulares, igualmente vemos la destrucción valvular. Y acá vemos una disección aórtica pura. ¿Ven? Cuando directamente entra la sangre a alta presión y va disecando la túnica media de la aorta, tenemos una disección aórtica pura, ¿verdad? Sin que forme todavía un aneurisma. Si esto se dilata más, sí podría ser un aneurisma, pero asimismo es una disección aórtica pura, ¿sí? Para que haya un aneurisma, dijimos que tiene que estar dilatado de forma sacular el segmento de la pared. Esta es otra vegetación, son vegetaciones de fibrina, como ven ustedes. Está laxamente adherido a la valva no tiene alteraciones inflamatorias, no tiene destrucción, no tiene nada, ¿sí? Entonces también es una endocarditis trombótica no bacteriana o marasmática. No vemos colonias bacterianas tampoco. Y esta es una aorta que se encuentra marcadamente afectada por la aterosclerosis, como ven el acartonamiento de la pared aórtica, y vemos acá la imagen en dos luces por la disección justamente. Hay dos áreas de disección, o sea, es una disección pero está abierta por la mitad, entonces vemos dos luces con trombos dentro de las áreas de disección. La aterosclerosis es la que predispone a esas patologías. Esta es otra imagen, esta es una pericarditis fibrinosa. Ese material
de aspecto corrugado que vemos adherido a la superficie pericárdica es característico de la pericarditis fibrinosa que vemos en la fiebre reumática aguda. La fiebre reumática crónica no, la aguda sí es la que tiene. Si tiene un poco de líquido también se puede decir pericarditis cero fibrinosa. O también se le llama en pan y mantequilla, porque esto cuando se despega deja como unos grumos ahí que se van despegando hacia la superficie pericárdica. Este es el pericardio parietal y el pericardio visceral es el que tiene el material adherido. Acá vemos otras vegetaciones, son vegetaciones pequeñas en los bordes de cierre y no destruyen las válvulas, ¿sí? Las cuerdas tendinosas están finitas, delicadas, y al hacer la biopsia vemos granulomas de Aschov con células de Anichkov, ¿sí? Y otros elementos como linfocitos y colágeno en el cuerpo de Aschov. Lo mismo vemos acá, ¿verdad? Células de Aschov y de Anichkov con colágeno, ¿verdad? Y corresponde entonces a una fiebre reumática aguda, ¿sí? Fiebre reumática aguda. Si fuera crónica, no tendría colágeno y fibrosis, no tendría los cuerpos Aschov. Acá vemos un nódulo Aschov típico, vemos una célula multinucleada que es la célula Aschov y las células de Anichkov que son las células en oruga, ¿sí? De hecho, las células de Anichkov son las que se juntan y forman las células multinucleadas de Aschov. Todo esto forma parte del granuloma de la fiebre reumática aguda o cuerpo de Aschov en el interior del miocardio. Ahí vemos más células de Anichkov, que son las células en oruga con su cromatina ondulada en el medio. Este es en corte transversal y estas que son multinucleadas son las células de Aschov, las que son más grandes, estas. Y inmerso en linfocito, tejido colágeno del granuloma o cuerpo de Aschov. Bien, después muestra la imagen de una arteritis, es una arteria de la zona frontal, se encuentra engrosada en un trayecto longitudinal y en la biopsia está la clave porque vemos que hay un engrosamiento de la pared arterial a expensas de granulomas, ¿verdad? Granulomas con células gigantes y células epitelioides. Ahí va quedando la luz de la arteria bastante disminuida. Y entonces hablamos de una arteritis gigantocelular o a células gigantes, ¿verdad? Que es característico de esa localización. Muy bien. Esta es otra imagen que ya habíamos visto. Vemos vegetaciones de fibrina, hay colonias bacterianas. Toda esta zona es destrucción valvular. Acá hay proceso inflamatorio valvular y por lo tanto es una endocarditis aguda, una endocarditis infecciosa, ¿verdad? También con las colonias bacterianas. Esta es una estenosis, se llama en boca de pez de la válvula mitral y la causa más frecuente es la fiebre reumática crónica o la coronopatía reumática crónica. Justamente ese color blanquecino que tiene la válvula es extensa del depósito de colágeno. Estas son pequeñas vegetaciones no destructivas en los bordes de cierre y lo más probable es que estén asociadas a una fiebre reumática aguda también. Fíjense, estas son otras vegetaciones, son también vegetaciones en los bordes de cierre constituidos por fibrina, mucha fibrina adherida a las válvulas, pero no hay proceso inflamatorio, no hay destrucción valvular, no vemos colonias bacterianas, entonces también es una endocarditis marasmática o no infecciosa, como habíamos estado viendo. ¿Sí? Estos son otras biopsias de la pericarditis aguda reumática. Podemos ver un proceso inflamatorio con tejido de granulación asociado al tejido adiposo. Vemos los macrófagos, células de Anichkov, ¿sí? Sobre todo los de Anichkov. Podemos ver también neutrófilos asociados al proceso inflamatorio general. Y todo esto forma parte de las alteraciones que pueden afectar las tres túnicas del corazón. O sea, esto se ve en pericardio, en el miocardio es donde se ven los nódulos típicos de Aschov que habíamos estado viendo con las características. Y esto vemos en el endocardio parietal, en la aurícula, vemos zona del proceso inflamatorio, zona del colágeno con necrosis fibrinoide, y los macrófagos se dicen empalizados cuando se van poniendo, digamos, pegados al colágeno con necrosis fibrinoide, ¿sí? Entonces, esto forma parte todo, ¿verdad? del espectro de la fiebre reumática aguda. Todos estos macrófagos que vemos ahí son
de Anichkov y de Aschov también. Lo mismo vemos acá, proceso inflamatorio, los macrófagos de Schov, Anichkov, con necrosis fibrinoide del colágeno, asociado a la lesión valvular también. Bien, después entramos en otro grupo, vemos las miocardiopatías. Las miocardiopatías son trastornos primarios del corazón, no son secundarios a hipertensión, tampoco son secundarios a un proceso infeccioso. Y en la miocardiopatía hipertrófica lo que vemos es el agrandamiento o el engrosamiento asimétrico del tabique interventricular, ¿sí? Fíjense cómo la pared libre, digamos, el ventrículo izquierdo no está tan engrosada como lo está el tabique interventricular. Entonces, morfológicamente, eso es uno de los hallazgos que vemos. Eso es en la macroscopía. Este es un marcapaso que tenía implantado el paciente en el lado derecho. Y en la miocardiopatía hipertrófica lo que vamos a ver es el agrandamiento de los miocardiocitos, o sea, la hipertrofia, pero también la desorganización de los mismos. Ven cómo hay algunos que van, digamos, orientándose en un sentido, otros en otro sentido. A eso se le llama desorganización miofibrilar y también desorganización miocardiocítica, ¿verdad? Y aparte de eso se va depositando colágeno también entre los miocardiocitos, o sea, hay una fibrosis entre los miocardiocitos. Pero la desorganización miofibrilar es algo muy característico de la miocardiopatía hipertrófica. Después hay otra forma de la miocardiopatía que se denomina restrictiva. En ese caso lo que ocurre es que el endocardio es reemplazado por un tejido que puede ser colágeno o puede ser colágeno con fibras elásticas. Ahora puede ser una endomiocardiofibrosis o una fibroelastosis endocárdica. Pero fíjense cómo todo el endocardio se encuentra reemplazado por este tejido blanquecino. Esto no se puede confundir con infarto porque el infarto, habíamos dicho, afecta al miocardio, no afecta al endocardio de esta forma. Cuando todo el endocardio se encuentra revestido por este tejido blanquecino, ahí sospechamos en la endomiocardiofibrosis, que es una forma de miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Y la otra forma de miocardiopatía es la dilatada. La dilatada cursa con el dilatación, aumento del tamaño, del diámetro de las 4 cámaras cardíacas, muy evidente en los ventrículos. Fíjense este ventrículo izquierdo marcadamente dilatado, también el derecho, muy dilatado, pero más el izquierdo. Y también hay afinamiento de la pared ventricular, ¿sí? Y fíjense en la biopsia, esta biopsia no corresponde a una miocardiopatía dilatada, esta es una miocardiopatía hipertrófica. Vemos hipertrofia de los miocardiocitos y vemos la desorganización miofibrilar. Ven cómo se desordenan y van hacia distintos ejes, digamos, los miocardiocitos, y el colágeno depositado entre ellos, que se marca azul verdoso con el tricrómico de Masson. La miocardiopatía dilatada en la microscopía tiene también hipertrofia de miocardiocitos y también tiene colágeno entre ellos, pero no tiene la desorganización miofibrilar, sino que se quedan ahí bien ordenaditos los miocardiocitos. Esta es una miocarditis viral típica, es un miocardio que se encuentra, digamos, inflamado, pero por mononucleares de tipo linfocitos. Todos estos son linfocitos. La causa de esta miocarditis es la infección viral. Pueden ser virus de influenza, parainfluenza, virus respiratorios que se complican e infectan el miocardio. Esto es una hipertrofia ventricular concéntrica del ventrículo izquierdo. Esto es producido por la hipertensión arterial crónica maltratada de larga data, ¿sí? Este marcado engrosamiento de la pared ventricular afecta con igual tenor al tabique interventricular y a la pared libre del ventrículo, a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica, en donde el tabique interventricular es más engrosado que el resto de la pared, ¿sí? Y esto, la complicación más temida es obviamente el infarto de miocardio. Acá estamos viendo otra imagen de una fibrosis endocárdica. Ven cómo todo el endocardio se reemplaza por ese tejido blanquecino que es básicamente colágeno. Esto ocasiona una miocardiopatía restrictiva, ¿sí? O sea, colágeno en el espacio subendocárdico es lo que vamos a ver. Y esto es, acá está hablando del ventrículo derecho. El ventrículo derecho lo que hay es una hipertrofia del ventrículo derecho y sobre todo la porción trabeculada, como ven ahí,
y eso es debido a una hipertensión pulmonar. Inclusive tiene casi el mismo grosor la pared del ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo. Muy bien. Y esta sí es la biopsia de una miocardiopatía dilatada. Fíjense cómo hay hipertrofia de los miocardiocitos, hay colágeno depositado entre los miocardiocitos, pero no hay la desorganización miofibrilar. Ahí ven en cortes longitudinales como no es que el miocardiocito va, digamos, desordenándose hacia todos los lados, sino que está bien ordenadito, se queda ahí en su lugar. No hay esa desorganización miofibrilar. Lo mismo vemos acá, la hipertrofia del miocardiocito, fibrosis entre los miocardiocitos, sin desorganización miofibrilar. Entonces es de una miocardiopatía dilatada. Esta es una entidad que entra dentro de lo que es el rango de las miocardiopatías y se denomina displasia ventricular derecha arritmógena y consiste en que la pared muscular del ventrículo derecho es reemplazado por tejido adiposo. O sea, el miocardio se convierte en tejido adiposo. Y vemos acá ausencia prácticamente de pared miocárdica, como ven ustedes, y totalmente reemplazado por tejido adiposo. Ahora, lo mismo vemos acá, miocardio, acá desaparece el miocardio y acá es reemplazado totalmente por tejido adiposo. Obviamente el tejido adiposo no realiza las mismas funciones de contracción que el músculo cardíaco y eso genera diversos trastornos. Acá vemos la endomiocardiofibrosис, en donde la superficie del endocardio es reemplazado por áreas irregulares de tejido blanquecino, ¿verdad? Esto no es un infarto, porque el infarto no afecta a la cara del endocardio. El infarto, sí, o sea, las cicatrices de infarto dejan lesiones, pero en el miocardio, no dejan lesiones acá en el endocardio, en la superficie del endocardio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es una endomiocardiofibrosis que se corresponde con colágeno depositado en el endocardio, inclusive el colágeno se va metiendo entre los miocardiocitos, y esto se relaciona con una miocardiopatía restrictiva. Acá vemos otra patología en donde aparte de depositarse colágeno se depositan fibras elásticas. Es una enfermedad, digamos, relacionada a la endomiocardiofibrosis, pero se denomina fibroelastosis subendocárdica. Macroscópicamente es muy parecido porque todo el endocardio se encuentra recubierto por el tejido blanquecino, ¿verdad? Que es el colágeno, ¿verdad? Pero el patrón macroscópico es similar, pero en la microscopía las fibras elásticas teñidas en negro le dan entonces el diagnóstico a la fibroelastosis. Fíjense acá cómo el tabique interventricular marcadamente engrosado, con esa forma de plátano, la cavidad va teniendo la forma de plátano de banana, es una miocardiopatía hipertrófica también. Acá vemos una endomiocardiofibrosis en la macroscopía, ¿sí? Con ese tejido blanquecino revistiendo toda la superficie endocárdica. Y acá vemos en la biopsia, es otra patología, es la miocarditis de Loeffler, es la presencia de neutrófilos como componente del proceso inflamatorio del miocardio. Es un tipo específico de inflamación que tiene muchos neutrófilos. Lo mismo vemos acá. Ahora es el único, el de Loeffler es el único que tiene neutrófilos, que tiene eosinófilos como componente predominante de las células inflamatorias. Esta es otra miocardiopatía dilatada. Fíjense la dilatación ventrículo izquierdo, también está dilatado el ventrículo derecho y las dos aurículas. Y vemos la hipertrofia de los miocardiocitos, vemos el colágeno, o sea, la fibrosis entre los miocardiocitos, y no hay desorganización miofibrilar. Y las causas son las infecciones virales, que vimos recién, el alcoholismo crónico, la hemocromatosis, fármacos, hay una forma de periparto que se ve con relativa frecuencia, puede ser un poco antes del parto o un poco después del parto, se manifiesta porque tiene signos de insuficiencia cardíaca y se ve en la ecografía la dilatación de las cámaras cardíacas. Y también las causas genéticas que siempre vemos en todas las formas de miocardiopatía. Aquí también vemos la marcada dilatación de la silueta cardíaca, de la balonización del corazón, asociada a una miocardiopatía dilatada también. Otra miocardiopatía dilatada, con esa balonización o dilatación del ventrículo izquierdo. Esta es la displasia ventricular derecha arritmógena que reemplaza el miocardio por tejido adiposo, ¿verdad? Entra dentro de los grupos de
miocardiopatías. Esta es una miocarditis viral y las miocarditis virales se pueden complicar con las miocardiopatías dilatadas. Y después, brevemente, vemos algunos tumores. Por ejemplo, el tumor más frecuente dentro de las aurículas son los mixomas. Este es un mixoma auricular típico. Tiene un aspecto de moco, ¿verdad? Es un tumor compacto, pero con ese aspecto mucoide característico. Y vemos el moco flotando y vemos las células tumorales son estrelladas o fusiformes, ¿sí? También hay algunos hemosierófagos ahí porque frecuentemente se traumatiza y sangra y le dan ese aspecto. Esta es otra miocarditis de Loeffler, similar a la que vimos, tiene muchísimos eosinófilos, como ven ahí, como componente del infiltrado inflamatorio. Y este es un nódulo que estaba en el ventrículo izquierdo, es un rhabdomioma, es un tumor originado del músculo estriado cardíaco, constituido, ¿verdad?, por células fusiformes o aracneiformes, también se le llama, con leve a moderado pleomorfismo nuclear, ¿verdad? Es prácticamente el único tumor que podemos ver. Rhabdo es derivado del músculo estriado cardíaco en este caso, y mioma porque es de origen muscular. Esta es otra miocardiopatía dilatada, ven ahí el balonamiento cardíaco. Esta es la displasia ventricular derecha ritmógena, prácticamente no se ve más la pared del ventrículo derecho, está todo reemplazado por tejido adiposo. También hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo debido a hipertensión, ¿verdad? Y este es un diagnóstico diferencial que evaluamos junto al infarto de miocardio cuando vemos lesiones blanquecinas irregulares en el espesor del miocardio, pero no tenemos asociación con ningún evento isquémico, es decir, el paciente no tuvo, por ejemplo, dolores precordiales, etc. Y uno de los diagnósticos diferenciales es justamente la sarcoidosis. Ahora vemos granulomas con células gigantes multinucleadas sin necrosis gaseosa invadiendo el miocardio. Bueno, la sarcoidosis es una enfermedad de base desconocida, multiorgánica, puede afectar el sistema nervioso central, puede afectar los riñones, etc. Es realmente bastante severa la enfermedad. Y en este caso afecta al corazón. Solamente el trasplante cardíaco es lo que podría llegar a solucionar esto. Y esta es otra masa auricular o atrial también es un mixoma auricular, en este caso pediculado, como ven ahí, y está lobulado y ese aspecto mucoide característico, ¿verdad? Entonces son lagos de mucina con células estrelladas flotando en los lagos de mucina. Es un tumor benigno el mixoma, pero debido a que se encuentra en la luz de la aurícula se puede fragmentar y puede embolizar, entonces de ahí el riesgo de complicación. Y en América del Sur le tenemos a la enfermedad de Chagas, con el Trypanosoma cruzi, que puede también infectar a los miocardiocitos, ahí ven los trofosoditos infectando los miocardiocitos, y genera una forma también de miocardiopatía dilatada, solamente que el miocardio tiene un aspecto diferente, tiene un aspecto, una consistencia tipo cera, con una coloración amarronado, marrón grisácea característica. Todo producido por la afectación del Chagas. Esta también es una miocardiopatía dilatada, como ven ahí. Vemos también hipertrofia de miocardiocitos, vemos la fibrosis entre los miocardiocitos, no hay desorganización miofibrilar, entonces también es una miocardiopatía dilatada. Esta es una miocardiopatía hipertrófica, ven ustedes ahí el trabique interventricular mucho más espesado, mucho más engrosado que el resto de la pared ventricular. Eso también es primario, ¿sí? Y ven acá el tabique interventricular mucho más engrosado que el resto de la pared ventricular izquierda, también una miocardiopatía hipertrófica primaria. Esta es la ventricular derecha ritmógena, que ya vimos, se reemplaza la pared del ventrículo derecho por tejido adiposo, creando entonces las anomalías que habíamos visto. Muy bien, un poquito, creo que esa fue la última. Sí, esa fue la última. Muy bien. Bueno, entonces hemos visto criterios diagnósticos de una gran parte de patologías del área cardiovascular. Todo esto ustedes lo tienen en su libro de Robbins. La parte de miocardiopatía se encuentra
dentro del área de cardiovascular, pueden buscarlo en su índice. Ahí van a encontrar los 3 tipos de miocardiopatías. Tienen las tablas con las diferencias de los tipos de las miocardiopatías, con los criterios diagnósticos y las etiologías también. Muy bien, ahora, ¿tienen alguna consultita? ¿Se entendió la clase, chicos? ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Se entendió, profe. Qué suerte, espectacular. Muy bien, entonces ya queda a cargo de ustedes ir a ver después la lectura en el libro y hacer los estudios comparativos de las patologías. Muy bien, podemos terminar entonces aquí la clase, si no tienen ninguna consulta. Y nos vemos la próxima. Les agradezco nuevamente por asistir. Y en el Classroom pueden hacer las consultas. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos la próxima, chicos.